Pues a ver, saluda, ahorita te digo, ya puedes ir compartiendo en tus redes. Y bueno, ahí. Bienvenido a este tu espacio Viviendo en Equilibrio y bueno, pues te saluda Elvia Gómez a esto que hemos denominado un espacio de transformación Viviendo en Equilibrio y bueno, sobre todo que estamos transitando a estos conversatorios conscientes que le llamo yo el chal cósmico. Para los que nos ven en otras partes del mundo van a decir, ¿por qué chal? Bueno, pues cuenta la leyenda que antes, cuando uno salía a platicar antes de que existiera el Facebook, pues salías con tu chal porque la plática iba a estar buena, entonces te agarraba ya la noche, entonces por eso le he denominado así. Y bueno, yo le agradezco a mi querido José Alberto Díaz, ustedes lo saben, él es terapeuta, director de Neuromap, y hoy, amigo, vamos a hablar rico de estas pláticas ricas, acérquense su tecito, cafecito, sobre todo que ya se siente totalmente el invierno, que la verdad a mí me encanta, o sea, el invierno ya llegamos, pasa el 2 de noviembre y acá en México pasa algo muy particular, casi ya sentimos y todo el mundo dice, ya huele a Navidad. Y sí, efectivamente. Y fíjense que le decía a mi querido José Alberto que quería tratar este tema. Por cierto, que voy a dar un taller súper intenso, es como pues es como ir hacia adentro, van a ser 16 horas y este taller lo doy junto con Nolo Academia de la metamorfosis. Es como un encuentro contigo mismo, contigo mismo, contigo misma, para poder encontrar respuestas, sobre todo explorar en la sombra, para poder abrirte a la metamorfosis. Y hoy vamos a hablar porque también entre las curiosidades de lo que nos comparte nuestro querido José Alberto, él es tanatólogo. Y la metamorfosis suena súper chingón y sobre todo ya cuando uno se cambia la mariposa. Estábamos hablando previamente con José, todo lo que hemos transitado en estos últimos 2 años en particular ha sido como mucho aprendizaje, mucha metamorfosis, pero también hay que reconocer que la metamorfosis detrás tiene un proceso de duelo. Amigo, bienvenido, ya te extrañaba, y bueno, pues cómo empezamos a hablar, a compartir este tema. Echemos el chal cósmico, sobre todo que lo que estamos haciendo es como el formato, acercarles las pláticas que nosotros tenemos conscientes acá, fuera de la transmisión, ponerlas más cerquita de ustedes a mi tribu. Así es, yo creo que hablar de esa manera y en ese lenguaje para las personas es mucho mejor, es más comprensible. Y pues la verdad es que el formato que sigue siempre innovando, Elvia, me gusta mucho siempre lo que haces. Y sí, me parece más padre porque todo es como más relajado. Cada vez pues, dejo de sentir ese nervio que es natural cuando hacemos cosas, no importa que las hagamos diario, ¿no? Entonces, es un compromiso hablar con el auditorio, es un compromiso darle el nivel que tú le has dado a esto y me encanta porque a mí siempre, como te lo he dicho en otras ocasiones, me impulsa, me hace buscar, encuentro cosas fascinantes. Hoy encontré algo que desde que acordamos y lo recordé, lo volví a leer, pero ahora lo vi y ese va a ser nuestro hilo conductor sobre el cual vamos a hablar porque está interesantísimo. A mucha gente no le gusta, pero yo creo y con mucho respeto digo que más bien no se comprende, porque no se comprende a lo mejor desde la lente psicoterapéutica. Concretamente me estoy refiriendo al cuento de la metamorfosis de Kafka. Ok. Y pues bueno, ese va a ser el hilo conductor un poco para comprender. Pero sí, este formato que le estás dando, la verdad es que está padrísimo, bien relajado. Yo también aquí ya tengo mi bebida. Saluda a Así, todos. No salud, es salud. café, es mi suero, siempre me preparo mi suero. Entonces, Oye, como buen biomagnetista, su suero. mi suero. Entonces, que preparo yo en casa. Entonces, la verdad, padrísimo. Y vamos a empezar a platicar esto, porque la palabra metamorfosis en sí misma es una palabra fuerte, es una palabra de mucha energía, porque tiene una historia ancestral de muchas formas. Es decir, cuando la palabra se inventó, ya existía lo que se quiere definir, que es el ir más allá, el ir después, el ir al cambio. El prefijo meta y es a donde nos remite. Meta, más allá, Más allá de la hacia forma. de la forma. Y entonces, en esa forma inicial en la que todos tenemos cuando iniciamos nuestra vida o lo que sea,
pues cada día es esa gran oportunidad de cambiar esa forma. Y eso es justamente lo que, pues en este caso, el cuento nos remite. Ok, pues Y vamos a empezar con él, ¿te parece? Y déjame, le mando saludos a nuestra sí, bella tribu que están súper ya conectados, a Jessie, Reni, a mi bella Reni que le mando un abrazo, a Martis ya dice que ya está lista para la metamorfosis, que por cierto es de este sábado en 8, Jesús Cortés, la verdad, no crean, estoy bien emocionada porque es el primer como taller, que es un retiro hacia el interior, que doy de esta magnitud, sobre todo es mucho trabajo y mucha sanación personal, y profunda estoy emocionada, muchachos. Así que pues vamos a darle, amigo, dale. y pues padrísimo, te felicito, mucha suerte en ello, siempre es muy padre lo que haces. Y sí, entonces podemos iniciar pensando en la parte más bonita de lo que la mayoría de las personas conocemos en este proceso de metamorfosis, que es el cambio de la crisálida del capullo a la mariposa, ¿no? Y la metáfora en el quehacer humano, en el pensamiento humano, pues tiene que ver con esto que nos sucede a todos los días y todo el tiempo. O sea, yo lo veo muy claro, por ejemplo, en la cuestión de las madres o de las familias hacia los hijos. En esta idea de que cuando está en la evolución esa crisálida, pues está en la intemperie, hay lluvia, hay aire, hay depredadores, hay una serie de cosas. Y finalmente, la mariposa es quien es. La semana pasada estaba hablando con un amigo que vive en San Miguel de Allende y me dijo, espérame, porque están pasando las monarcas, ¿no? Wow. Entonces, ese espectáculo, ese show de la naturaleza, esa belleza que tiene la mariposa como tal, porque pues hay otros animales que la tienen y de alguna manera todos lo tenemos, pero en esa parte física de transformación, pues la mariposa es la reina en el cómo lo podemos ver y disfrutar. Y entonces, ahí me remite en el pensamiento a algo que dice Jorge Bucay, en donde, pues, por ejemplo, eso hacen las mamás. Si entendemos eso, que la crisálida está en un lugar, en la intemperie, en la naturaleza, pues si confiamos en eso, es más, no necesitamos ni confiar, se da, se produce la mariposa como tal. Pero si entonces nosotros tomáramos a la mariposa, a la crisálida, y la pusiéramos en calorcito y la abriéramos con mucho cuidadito para que no sufriera esa transformación cuando rompe el capullo y se llena de sangre las alas y eso le permite volar. Si nosotros hiciéramos eso y luego la pusiéramos ya fuera del capullo en la ventana para que volara la mariposa, jamás podría volar. Porque no le hemos dado la oportunidad o no le daríamos así la oportunidad de que la sangre se llene los espacios de las alas y entonces la mariposa esté lista a volar de acuerdo a la transformación física y a su instinto. Lo mismo que nos sucede a las personas cuando no nos damos esa oportunidad, por ejemplo, cuando no permitimos que el niño se caiga, que el niño crezca, que el niño llore, que entre en situaciones de crisis, que viva lo que estamos viviendo en función de lo que hoy nos sucede en estos años. Todo es una posibilidad de esa situación de cambio. Oye, y lo que dices es súper fuerte porque es esta cuestión que tenemos como la creencia que venimos a la vida, sí, a la felicidad, pero parte de la felicidad es el proceso de la metamorfosis. Y lo que tú decías, la oruga, la mariposa que deja de ser oruga es porque en total oscuridad encuentra la fuerza. Y si nosotros metemos una intervención externa, lo que estamos haciendo es no dejarle fortalecer esas alas. Eso pasa también en nuestro propio proceso, porque nos hemos creído, amigo, que la vida para que valga tiene que ser feliz con la sonrisa eterna en todo momento y solamente vale cuando estoy en éxito, cuando todo, amo a todos y todos me aman. No, yo creo que el momento más fuerte es cuando en plena oscuridad no sabes ni qué quieres hacer, pero antes de eso, antes de entrar al capullo, cuando decides, y lo voy a decir así, como se los platicaba, por cierto, en mi masterclass que está en mis redes sociales, ya también regresamos al YouTube, que metan Selvia Gómez Viviendo en Equilibrio. Ahí está la masterclass que hacía el martes y literalmente decía de morir para renacer. Y ahí les decía, es que esa etapa, imagínate lo que tiene que pasar por nuestra vida y cómo la vida es sabia y nos tiene que mover para dejar de arrastrarnos, amigo.
O sea, la oruga representa toda esa parte terrenal, porque es parte de esta experiencia. Y curiosamente la metamorfosis tiene una metáfora tan grande como lo estás diciendo, pero es del paso de la tierra hacia el cielo. Me recuerda mucho lo del árbol de la vida, esta parte de cómo es arriba es abajo, pero nuestro camino de existencia es encontrar cómo trascender de la tierra hacia el cielo y no nada más una cuestión religiosa, sino espiritual, que te conectes con el todo. Pero el momento decisivo es cuando te das cuenta que te estás arrastrando, que tu proceso de oruga ya debió haber cumplido un ciclo y así vamos a ir en muchas de las partes de nuestra vida. Y lo digo así porque a lo mejor los que nos están escuchando allá en otros países van a decir, arrastrado, ¿qué significa? Bueno, pues la oruga así, lo que hace es que está al ras del suelo, no tiene las alas para volar. Y mientras tú te vivencies al ras del suelo, hay demasiado sufrimiento, porque ahí viene todas las cuestiones del ego, todo lo que deberías tú, se supone debería pasar y quieres controlar. La metamorfosis te permite vivir ese proceso, sí de dolor, pero también de desapego, amigo. Es correcto. Enrique Corbera, que es uno de los que más ha desarrollado la parte de la biodescodificación y bueno, la va evolucionando aparte. Dice algo en una de sus conferencias que a mí me fascinó y me hizo un clic impresionante. Él decía que conciencia es igual a Dios y desde un punto de vista religioso, pero no en religión, sino en la religiosidad de seguir un concepto y una espiritualidad como un motivo de vida. Y entonces, encontrar a Dios dentro de nosotros es encontrar el proceso de conciencia. Y cuando encuentro este proceso de conciencia, cuando estoy en el despertar, entonces me sigo arrastrando un rato para poder tomar fuerza y después despegar. Pero con esa conciencia también de lo que va a ser ese proceso. Por eso la metáfora de la mariposa es tan bueno, o lo mismo, o sea, finalmente necesitamos una nalgada para poder generar esa reacción natural y poder jalar aire y poder comenzar a respirar. O sea, la nalgada no es como bienvenido a la vida en el aspecto estrictamente pensando en un ritual como la patadita que daban a los artistas, ¿no? Estamos hablando de un golpe que hace reaccionar, porque los golpes nos hacen reaccionar. En ese momento se abren los pulmones y por primera vez en nuestra vida jalamos aire y eso se vuelve a repetir con cada golpe que nos vuelve a dar la vida, porque eso es cuando las personas en las sesiones terapéuticas en inicio yo siempre establezco un objetivo y les digo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué estamos aquí? Yo los oriento y ese objetivo nos dice cuál va a ser nuestra meta. O sea, en qué momento vamos a ir más allá y vamos a hacer este proceso de cambio. O sea, qué es lo que vamos a lograr. Y en esa circunstancia es como volverles a dar una patada, porque cada vez que la persona, digamos, abre la boca y dice algo, pues nosotros lo que hacemos como terapeutas es transformarlo en una imagen que él mismo nos da para que la persona se pueda ver. Y son golpes y golpes. Y en muchas de las ocasiones, Silvia, la respuesta es quiero ser feliz, ¿no? Y entonces es muy extraño cómo creemos que la felicidad no la hemos alcanzado, no está en nosotros, como que es algo etéreo, como que es algo que solamente los iluminados alcanzan. Yo me imagino que entonces las mismas personas creen que ese proceso de felicidad o de alegría tiene que ver con llegar a un lugar, ¿no? Como la gente que cree específicamente y metafóricamente cree que de verdad hay una escalera que te lleva al cielo cuando te mueras, ¿no? Entonces, estas formas de pensar nos llevan a creer cosas que se vuelven intangibles o que además de ser más bien intangibles, pues no son un lugar en realidad donde llegamos, sino un lugar donde transitamos y no nos damos cuenta que pasamos por ahí, porque en eso vivimos. Es el estadio, o sea, lo que estás hablando son de estadios. Acá hay una como, es que es como la locura, no sé si me puedo explicar. La distorsión de la realidad nos cuesta tanto transitar la metamorfosis porque nos creemos que somos
esa experiencia, esa caída, ese fracaso, el personaje que a nosotros nos ha pasado, les platico. Nosotros, y les platicaba algo muy padre que por cierto di la semana pasada, mi primer taller de emprendedurismo, que no sé cómo lo disfruté y sobre todo que es un tema que me encanta. Y les platicaba a mis alumnos que en realidad mis mejores amigos han surgido de mi trabajo. Y hagan de cuenta, en esta amistad que tenemos, ahora la puedo decir de muchos años y que hemos hecho muchas cosas. Nosotros, inclusive, amigo, ¿te acuerdas que nos conocimos en una etapa de nuestra vida que nuestro personaje, así por decirlo, era totalmente diferente? O sea, yo era en ese momento la locutora del programa de radio, ¿no? La que tenía la empresa, la oficina, o sea, y curiosamente, ahora, si vemos a la distancia, también, por ejemplo, tú en ese momento desempeñabas ciertas actividades, eras el director de un proyecto muy importante con una empresa de comunicación y demás, pero a la distancia hemos visto cómo hemos pasado y transitado la metamorfosis y ha sido muy grato también el avance y nos ha tocado compartir momentos en cuando íbamos transitando en ese cambio, por mucho que tuviéramos las herramientas, pasamos también por nuestros procesos de duelo porque, pues, a ver cómo te quitas ese personaje, cómo entiendes que la vida se trata de evolucionar, que es un cambio constante, pero si lo vemos a la distancia, amigo, no tengo otra palabra más que decir, ha sido chingón presenciar nuestra evolución porque no nos hemos quedado en el mismo lugar. Aunque hayamos querido, la vida nos ha impulsado para tomar el camino que ni siquiera uno se puede imaginar. Entonces, así lo entiendo. Mira, ahí se bajó tu micro. A ver, sí. Más bien tomé de mi suerito y no. Ah, ok, ok, dale. Bueno, y sí, así es, tal como cual lo describes, y entonces siguen siendo, o van a terminar siendo, o van a ser el resto de la eternidad estadios. O sea, en esta metamorfosis del duelo, hablando del duelo como un proceso de muerte, es la máxima metamorfosis, el máximo cambio hacia la eternidad, hacia un estadio muy importante. El segundo, para muchos tanatólogos, evento más importante después de la vida, que es la muerte, ¿no? Y su tránsito en el entendimiento de qué es, qué hacer y cómo ser. Pero en ese proceso, y por eso me gustó mucho relacionarlo con el cuento. El cuento es muy gráfico y mucha gente, digo, no le gusta porque habla de una persona que es un vendedor de telas, es un comerciante, que un día amanece y se da cuenta que es un insecto. O sea, durante la noche algo pasa y cuando amanece se da cuenta que es un insecto. Y tiene patas y un caparazón y tiene, entonces como que suena muy fantástico y sobre todo en un momento histórico de el autor, que es en este caso Kafka, en donde pues eso parecía pues una obra así más bien como que demasiado fuera de una realidad, que hoy lo es pues, pero como que hoy estamos más acostumbrados a Hollywood y a esas cosas, ¿no? Pero en ese momento fue una gran sorpresa el cuento. Y entonces se empieza a dar cuenta de lo que es, pero en ese momento se empieza a meter en sus pensamientos y dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer para ir a trabajar si así no puedo ir a trabajar? ¿No? ¿Y cómo le voy a hacer si yo duermo de lado y pues como soy un insecto, pues no me puedo voltear, no me puedo acostar de lado, ni me puedo levantar, ¿no? Y entonces ahí es en donde entra esta metáfora, que también es esta misma línea del mismo prefijo de ir más allá de esa forma en el pensamiento poético y en fin, que tienen las metáforas. Tú tienes unas metáforas, por cierto, hermosas. Y entonces es muy gráfico porque, por ejemplo, en la terapia breve estratégica hay una parte técnica que se llama la pregunta del milagro y tú le dices al paciente, imagínate que hoy sucede un milagro y el día de mañana todo se ha resuelto. Y tiene un efecto neurológico y bueno, algo que ahorita no voy a mencionar porque podría ser muy largo, pero entonces me vino a la cabeza eso, es exactamente lo que nos pasa en los procesos del dormir, nos pasa en los procesos cuando estamos dormidos en vida, en donde nos damos cuenta que somos como un insecto, en donde ya no podemos movernos, en donde no nos podemos levantar, en donde dejamos
de crecer y de ir más allá, porque las condiciones en las que nos creemos estamos no nos dejan vivir. O sea, me remite a pensar que muchas veces yo y muchas personas en los procesos que conozco, porque me los van y me los confían, en este tipo de trabajo que hacemos tú y yo, pues nos encontramos con muchos insectos, ¿no? O sea, con esas personas que en algún momento se empiezan a dar cuenta, tal vez no consciente, de que lo que están viviendo en sus vidas no es lo que quieren. Y entonces, pues la panza o estas piernas tan largas, o es como vernos como, esos, como este personaje que se ve como un insecto. Y, sí, dime. Y también reconocer que nosotros hemos pasado por ahí y que en ciertos momentos va a ser este flujo de vida, como las estaciones de renacemos, morimos y otra vez, o sea, porque no solamente es de hacia afuera, lo podemos reconocer porque también hemos pasado por ahí. O sea, ¿y por qué lo digo? Porque en este espacio, la verdad no es de que seamos los gurús, ¿no? Se da mucho este tema de, ay, pues es el experto, o es el terapeuta, o es la sanadora, o es la que canaliza, o el que canaliza. A ver, espérate, somos, para empezar, mientras vivamos esta experiencia humana, somos seres humanos. Y nuestro primer momento fue, pues, pasar por esa parte de la oruga, del insecto, de pues sí, nos tenemos que arrastrar, o sea, tenemos que vivir una parte mundana para darnos cuenta que elegimos esta experiencia humana para trascenderlo, para encontrar las alas, amigo. Es correcto. Y también, fíjate, sigue el cuento, porque es fascinante entenderlo así. Y sigue el cuento en donde pues él decide pues no ir a trabajar ese día porque no quieren que lo vean como un insecto. Y entonces en el trabajo dicen, bueno, este cuate, ¿por qué no fue? Y van y preguntan y van a la casa y finalmente él sale y sale como un gran escarabajo y se convirtió en un escarabajo, ¿no? Entonces, al momento de que se da cuenta la familia, su padre, por ejemplo, se enfada y empieza a despreciarlo. La hermana, que bueno, antes de pasar, hablemos un poquito de esa situación con el padre, hablemos de estas personas que hoy están en esta transformación que es hoy muy común en donde, y bueno, en muchas otras épocas, nada más que la manera en la que hoy se recibe es diferente, en donde por ejemplo, el hijo, pues se confiesa homosexual, por ejemplo. Y entonces la primera reacción es una reacción, y en este caso igual, ¿no? Pues por parte del padre, que es lo más común, una reacción de desprecio. Lo que tú eres, lo que deseas ser, yo no lo acepto. Y como no lo acepto, no te permito tampoco que tú evoluciones. O sea, Oye, y literal lo trata así con esta con este ejemplo que estás poniendo con este cuento como bicho raro. como bicho raro. Exacto, por eso es fascinante la metáfora del cuento. O sea, cuando lo estuve leyendo decía, wow, o sea, yo lo había leído hace tiempo, pero hoy con tu petición dije, me acuerdo de este cuento, regresé al cuento y surgió algo que va a ser ahora un video, ¿no? También y que voy a subir, en donde lo quiero hacer desde este análisis, porque esto es lo que le pasa. Prefiero vivir encerrado porque lo que él hace es encerrarse. O sea, al darse cuenta que es un insecto y al darse cuenta que el primer círculo de apoyo, que es la familia, en este caso los padres, no lo aceptan, entonces lo que él hace es mejor encerrarse, ¿no? Y dice, bueno, yo no puedo ni ir a trabajar y yo no puedo hacer nada porque soy un insecto, yo no puedo ir así. Entonces, está esperando la reacción de la familia y la familia lo que hace es rechazarlo, lo que hace la familia. Y más allá, porque aparte, él es quien mantiene, son cuatro en la familia, son los padres, la hermana, él. Y entonces, cuando él deja de trabajar porque ya no puede ir, ellos se ven obligados a tenerse que valer por sí mismos. ¿Y qué crees? Pues eso tampoco les gusta, ¿no? O sea, cuando el otro finalmente decide soltar el lastre de la familia, no porque no quería mantenerlo, sino porque termina asumiendo lo que hoy es. Uh-huh. Al asumirlo, lo suelta, deja de mantenerlos y pues entonces se ponen como locos porque pues no hay un seguimiento a lo que puedo explotar de ti y a lo que tú eres de acuerdo a mis expectativas y no lo que tú deseas ser como persona. Oye, y qué fuerte lo que estás diciendo, porque entonces aplicándolo en la vida cotidiana, uno puede pensar y sobre todo el trabajo sí es contigo,
pero finalmente eres parte también de un todo. O sea, me queda claro que somos hojas de un mismo árbol. O estas fichas de dominó, que te acuerdas que, bueno, de chiquita yo jugaba mucho eso, que ponías todas las fichas de dominó en una secuencia y con que tocaras una, bueno, ya si querías hacer formas, ya todas las formas entonces se iban acomodando, pero si se caía una, se caían todas las fichas. Eso pasa en un proceso de metamorfosis individual, pero también que es colectivo, porque por mucho que tú digas, bueno, es solamente mi proceso, cuando tú te estás transformando o cuando tú te quedas en esta etapa, por ejemplo, en este caso lo que estabas diciendo del papá que se aísla, ¿cuántos no han vivido una historia muy similar? O sea, a partir de este cuento, en la que papá se aísla por un proceso de adicciones, de alcoholismo, workaholic, ¿no? No está presente porque un día se fue o también a mamá le pasa eso y la metamorfosis empieza a ser para todos porque ese modelo que tú tenías o ese personaje que tú te representabas a partir de cómo se había acomodado tu sistema, pues sí se ve afectado. Y aunque tú digas, yo vivo en la montaña, soy un ermitaño, a mí no me afecta nada, eso es lo que tú crees, pero sí o sí vamos también uniendo nuestro propio proceso unido a los que también forman parte de nuestro sistema. Y hablo de sistema, acuérdense, desde la parte transgeneracional, desde tu familia, tus raíces, tus ancestros. Y en este cambio que en donde nos vemos todos influidos por ello, por esto que tú anotas, también vivimos en un círculo inmediato, que son la misma familia. En este seguimiento que le estamos dando a este cuento, la única que primero, en primera instancia lo acepta es la hermana, y la hermana lo empieza a cuidar, lo empieza a alimentar, por el agradecimiento a lo largo de todo el tiempo que él ha luchado por ellos, en donde él se somete a un trabajo que no quiere, que no le gusta, en donde tiene que viajar mucho, en donde se da cuenta que se tiene que levantar a las 4 de la mañana, salir a las 5 de la mañana, tomar un tren, luego llegar al trabajo, salir de viaje. Y entonces todo el mundo está muy contento cuando el otro pues es pues, el burro de carga y es el que mantiene. Y en este caso, pues por el agradecimiento, pero todas las cosas, porque también son estas ideas o estas facturas que creemos que debemos de cobrar o que nos tienen que regresar en algún momento. Y entonces, bueno, la hermana empieza a ayudarlo, lo empieza a limpiar y llega un momento en que pues, le empieza a resultar tan nauseabundo y le empieza a dar tanto asco que entonces lo que hace es que termina repudiándolo. Y al suceder todo esto, al darse cuenta lo que él empieza a provocar con lo que él desea y lo que él es, y que otra vez entra ahí lo mismo. Muchas veces yo no genero esos cambios porque realmente no sé si va a resultar, no sé si voy a tener el éxito necesario, no sé si soy bueno en lo que voy a hacer. Debía de estar con la suya, mantenerla y ser el buen hijo. ¿Cuántos casos no nos encontramos de personas que no salen al mundo porque pues asumen la responsabilidad de las familias o de los padres en este caso? Y cuando desean algo para sí mismos, pues los demás no los dejan. De tal manera que el personaje que se llama Gregorio lo que hace es que empieza a darse cuenta de toda la circunstancia y decide encerrarse, dejar de comer, dejar de salir, dejar de procurarse y finalmente pues termina muriendo, ¿no? Y así es como termina el cuento. Es un cuento muy fuerte, O sea, pero se abandona. se abandona. Se abandona. Y así abandonamos nuestros vínculos, abandonamos nuestras relaciones de pareja, así abandonamos. ¿Por qué? Porque no encontramos ese reconocimiento en las circunstancias o en lo que hacemos, o en la misma situación, en la incomprensión de lo que realmente sucede. Cuando alguien, por ejemplo, es criticado por tener una acción, entonces la pareja se empieza a aislar, el otro cree que ya no le gusta o que ya no quiere estar y se lo toma personal, pero no se ha dado cuenta que lo que ha hecho realmente es alejar a la otra persona por sus críticas, sus malos modales, su agresividad, su violencia. Y entonces se van destruyendo familias, relaciones, personas, y en el más triste de los casos, Elvia, yo diría que sueños.
Oye, y también está esta paradoja, bueno, no sé si es como tal, pero es de, tienes tanto miedo a vivir porque la vida representa no solamente el dolor, pero desde una distorsión, y sobre todo cuando estás en esa etapa como muy, muy del gusanito, ¿no? O sea, muy desde tu mirada es totalmente terrenal, piensas que la vida es sufrimiento, entonces se quedan como memorias instaladas de, no, mejor no me aíslo para que no me lastimen. Y si tú no resuelves tus heridas de traición, injusticia, abandono, rechazo, humillación, eso se va a ir repitiendo, pero, o sea, vas a ir como entrándole a la vida, abandonándote, pero también percibiéndola como si todo la vida fuera tan difícil y tan dañina cuando la vida tiene matices. Así como duele, así también se goza. Me parece que eso que estás diciendo es el abandono que hacemos por las historias que no sanamos y también, lo platicaba en la masterclass, los duelos que no hemos cerrado. Si la gente supiera lo importante que es reconocer los duelos, es más, ni siquiera sabemos que hay duelos abiertos que no hemos resuelto, amigo. O sea, es algo tan sutil que no lo alcanzamos a dimensionar porque también la gente te dice, es que yo no quiero, más bien no te lo dice, lo saca en terapia, en una sesión, cuando te dice, es que no quiero tocar ese dolor porque si lo toco me voy a morir. Ujú. Literal, así lo piensa. ¿Y por qué podemos analogar eso? ¿Por qué podemos decir que nos morimos? Porque finalmente nosotros, como lo hemos ya platicado, vibramos en distintas frecuencias. Este tipo de cosas nos llevan a sentirnos en procesos de tristeza, que es una frecuencia baja. Nos da miedo, que es una frecuencia más baja. Y la más baja de todas las frecuencias, que es la vergüenza y la culpa. Cuando esto está involucrada, la vergüenza y la culpa, estamos vibrando a 20 ciclos por segundo. La muerte vibra a cero. La felicidad, el amor y la armonía vibran a 750 ciclos por segundo. Por eso siento que me muero, porque es literal. O sea, estás a 20 del estado inerte, en donde ya no hay vibración, en donde ya no hay una sincronía en la manera de vibrar. Entonces, claro, se siente la muerte, pero finalmente también es una postura que termina siendo muy cómoda porque a nadie le gusta, o por lo menos a la mayoría, no nos queremos salir de nuestra área de confort. O sea, todo el mundo quiere un muy buen cuerpo, pero nadie quiere hacer ejercicio. Todo el mundo quiere una extraordinaria salud, pero nadie quiere renunciar a la comida chatarra. O todo el mundo quiere el prestigio los logros y el reconocimiento, pero pues nadie se quiere aventar a estar haciendo un video cada semana, investigando. ¿Por qué? Porque todo implica un esfuerzo. Y ese esfuerzo, ¿qué crees? Te va a implicar momentos de dolor. Por eso la paradoja del cambio es tan clara. La paradoja del cambio es, para cambiar, tengo que pasar por un proceso en donde no me voy a sentir cómodo. Yo no diría sufrimiento, porque el sufrimiento finalmente es una elección. Pero no me voy a sentir cómodo. ¿Por qué? Pues porque pues tengo un horario de trabajo, tengo que tomar clases, pero quiero modificar mi cuerpo y yo entro a clases a las 7, pues ¿qué crees, papá? Te tienes que levantar a las 5, porque después de hacer tu hora de ejercicio, te tendrás que bañar, desayunar y estar a las 7 en punto en clase. Así es esto. Entonces, y entonces las personas se le quedan viendo al que lo tiene y dice, ¿qué suerte tienes? No, papá, no suerte. No se llama suerte, se llama reconocimiento del esfuerzo, y que ahí, Elvia, y te va otra, ¿eh? De todas maneras, como dice el dicho, Juan te llamas, ¿no? ¿Por qué? Porque ayer oía una plática de uno de estos personas de un canal que me gusta escuchar mucho, ¿Motivadores? de esas motivadoras, y decía que, y ahí me cayó el 20 muy padre de algo, decía, ¿por qué entonces personas tan exitosas que han alcanzado, y va de nuevo el prefijo meta, todas sus metas, terminan suicidándose, terminan deprimidos? ¿Por qué? Porque ahí hay un truco. Hay dos caminos. ¿Luego qué? ¿Y luego Ajá. qué? ¿No? Es por un lado, pero el otro es que es un camino paralelo. Por un lado, es muy importante esta actitud de dejar ahí,
de ese Will Smith. Cuando tú descansas, yo trabajo. Cuando tú te vas de vacaciones, yo trabajo. Cuando yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y dices, parece ser que esa es la fórmula. Disciplina y no sé qué, y dices, wow, sí. Pero entonces, ¿cómo se llega al otro? ¿Por qué entonces las personas que cumplen eso terminan así? Pues es muy simple, porque no toman el camino al mismo tiempo y paralelo que debes de tomar, que tiene que ver con tu desarrollo de metas espirituales. O sea, sé, porque es como esta analogía. Para llegar a la cima del Himalaya, que pocos han llegado, o sea, El Everest. del Everest, eh, el camino es lo que importa, porque el momento en que están en la cima no pueden durar tanto tiempo porque se congelan, o sea, es efímero. Lo que importó fue todo el trayecto de su vida y también lo que decían algo bien fuerte, pues sí, si llegas solo es muy fuerte porque validar que llegaste tienes que llegar con alguien, porque si no, o sea, estar ahí tú solo, pues qué chingón, ya lo lograste, pero la experiencia es muy diferente cuando llegas con alguien, porque ese alguien también compartió ese camino, supo lo que representó a esos niveles, a esas alturas, toda la fuerza del cuerpo que tiene, que pones a su gran límite, pero lo que importó fue el camino, porque ese momento es efímero, no puede ser más de que quieres quedar ahí un día, pues no puedes, porque la altura es demasiada. Así pasa con nosotros. Nos hemos comprado tanto la idea que se trataba de llegar a la cima a como dé lugar, a la meta, y la verdad no era eso. Lo que se trataba, o sea, era de disfrutar todo el trayecto, todo lo que aprendiste, todo lo que te transformaste, todo lo que amaste, todo también lo que te diste cuenta que odiaste, que no trascendiste. O sea, se trataba de esta experimentación total, amigo. Pero eso te lo da entonces ese camino de metas espirituales. Es justamente, sí, eso es a lo que me refiero. En un curso de milagros, por ejemplo, te enseñan a entender que todo es un milagro. Cuando tú entiendes que todo es un milagro, todo lo que te encuentras es un milagro. Y entonces llega la, los círculos y los episodios, tú lo dijiste, ¿cómo dijiste? ¿Episodios dijiste o dijiste El proceso. momentos? Lo dijiste en una palabra, de episodios, creo que dijiste, de felicidad que están entremetidos en tus episodios de tristeza, que están entremetidos en tus episodios de miedo, que están entremetidos en tus episodios de alegría y que están metidos en tus episodios de enojo, porque esa es la personalidad y en la cual se basa el desarrollo. El impulso, el trabajo con el impulso te va a hacer estar más tiempo o menos tiempo en ellos. Y es un trabajo personal. Y cuando tú logras eso, y entonces te quedas más en los que son agradables, porque no hay ni buenos ni malos, solo son agradables y desagradables, te quedas más tiempo en los episodios de alegría y todo lo que te encuentras es un milagro. Cuando encuentras el milagro de tu vida, y aquí pues a lo mejor esto es difícil de comprender, pero necesitas ese camino al Everest, ¿no? O sea, y entender que no se trata de construir castillos y torres que terminen por caerse, cuando lo importante en realidad es la felicidad y la alegría de construirlos. En eso está el truco. Oye, y sobre todo, y se los recordaba también en la plática, que por cierto ahorita se las vuelvo a subir, bueno, se les paso el link en los comentarios, y que si nos dices cómo se llama el cuento, cómo lo encuentran. Pero bueno, en esa plática, ahorita nos dices lo del cuento, yo les decía que los tres tesoros de los que habla Jerónimo, nuestro maestro del Tao, que dice que cuando te vayas de este plano de experiencia solamente te vas a llevar tres cosas. Y fíjate, saberlas es construirlas, o sea, lo demás no te lo vas a llevar, ¿eh? Lo único que te vas a llevar es todo lo que creaste en conciencia, o sea, que ampliaste tu conciencia, que te diste cuenta, que trascendiste, todo lo que amaste, pero así que amaste la vida, que la abrazaste, y todos los orgasmos que te generaste. O sea, no solamente los sexuales, sino también el momento que estabas desayunando tu cafecito en la mañana, pero con ese agradecimiento de este es el milagro porque volví a nacer, amanecí, o sea, amar nacer, eso es lo que te vas a llevar. Y fíjate, entonces está la paradoja, ¿y por qué queremos construir tantas cosas?
que ni siquiera nos van a llevar a ese punto de felicidad. Ojo, no decimos que para eso tienes que vivir en la pobreza. No, No, o sea, no, no, tienes no, que no, no, la lana es la disfrutarlo. lana. O sea, la verdad, el dinero es un medio, pero, pero hay mucha gente que mientras está, por ejemplo, ayer lo platicábamos con mis amigas, fíjate, mis amigas de la universidad, que nos veíamos, no sabes las risas que nos echamos, esto, y estábamos diciendo, este es un momento de milagro, disfrutar esto, no importa si estamos en Querétaro, si estamos en Nueva York, donde estés, porque a veces nos contamos que la vida es más bella en Nueva York, y seguro sí, pero si no tienes resuelto tu problema, por ahí dicen que las emociones no son geográficas. Así estés haciendo el viaje de tu vida, mientras tú no resuelvas que estás medio zombie, ni lo vas a poder disfrutar. Pero puedes disfrutar un día en la mañana, así que una caminata en el cerro, porque estás conectado con la vida. Eso son las grandes experiencias, amigo, de las que nos vamos a llevar. Y la metamorfosis te permite salir de ese momento de totalmente oscuridad, cuando no comprendes nada, cuando no puedes agradecer, cuando no puedes tomar la vida, a que entonces la puedas mirar tan amplia y experimentarla, que la vivas completamente. Así es, y así lo siento. Ahora, en ese orden, en el orden de ideas de las tres cosas. Primero, el libro se llama La Metamorfosis de Franz Kafka. Entonces, es muy padre poder hacer análisis con ese tipo de cuentos, ¿no? Porque si te dan una guía, puedes comprender muy bien el cuento. Entonces, bueno, así se llama el libro. Mi libro favorito, o uno de mis libros favoritos, es el libro del sexo pero el libro del sexo de Osho. Osho dice en este libro que la máxima expresión el máximo momento en donde tú puedas entrar en un estado meditativo de plenitud, el máximo estado de plenitud se da en el orgasmo. Y cuando tú caes en una situación de orgasmo, lo que generas es un estado completo de conciencia. Y si conciencia, como dice Corbera, es un estado análogo a una alineación con Dios, no puede haber un estado mayor en el mundo, y sobre todo comprender que la sexualidad, la sagrada sexualidad, que nos permite generar vida o transmitir vida, logra lo que tú estás diciendo. Entonces, ese es el estado de conciencia per se, ¿no? Y de acuerdo a Osho, yo creo que así es. Y, y el otro punto ya se me fue. Con que, habrá, que entonces cuando te conectas con eso y construyes eso, te das cuenta de lo que es importante, de entonces vas a cosechar lo que es realmente importante, lo que amas, lo que generas en conciencia y lo que entonces disfrutas de la vida. Es correcto, sí. A lo que creo que iba es que este estado de conciencia que te lleva es de comprender la naturaleza de las cosas como un estado completo de plenitud y sobre todo de milagro, que son milagros cotidianos, te permiten entonces valorar las circunstancias. Y el dinero, como lo dices tú, es importante. Con este ejemplo de Nueva York me viene un ejemplo en el que yo siempre pienso. O sea, a mí me gustan los procesos meditativos, mi tratamiento está muy enfocado hacia esa parte, pero no es lo mismo que te pongas a meditar en un ladrillo, en un terregala, que te vayas al Osho Center, a Pune, en la India, ¿verdad? Que es un resort, para ir a meditar y para ir de acuerdo a una cuestión espiritual. O sea, la gente se confunde, que cree que la espiritualidad y las cuestiones de alma es pobreza. No, no. O sea, las circunstancias pues, se sienten mucho mejor cuando tienes esa posibilidad. Nadie está diciendo que eso esté mal. El punto es que cuando el sentido de vida lo tiene eso, entonces se pierde la potencia interna que da la espiritualidad y se deja de alimentar el alma, que es la que trasciende. O sea, en este proceso de transformación nos estamos transformando a través del espíritu, pero no estamos garantizando su permanencia, porque el espíritu no trasciende. Es esa fuerza que tenemos y que nos va a llevar a esta evolución de alma, en esta transformación. Y bueno, quien crea en el proceso de alma como tal, pues comprenderá y sabrá que estas son ideas personales y que adopto de otros que así lo creen también, que es esta
este ir y venir en esta cuestión transgeneracional y de historia personal y de ir y regresar en este proceso educativo que es la vida, en donde el alma es la que evoluciona. Entonces, sí. Oye, y aquí me queda claro con lo que estás diciendo que a veces nos contamos esta historia que solamente voy a abrazar a la vida y lo que decíamos, diría el bonito filósofo que no a todo mundo le gusta, cantautor Arjona, así, en su canción de si vas a amar la rosa, también ama la espina. Entonces, nos contamos la historia que yo solamente la voy a amar cuando pues, esté cómoda, ¿no? Y lo decíamos, el proceso que vale es cuando no ha sido cómodo, pero ojo, no significa que te acostumbres al dolor y que siempre traigas el dolor y entonces eres un guerrero de la vida y vas con así diciéndoles, miren lo guerrero que soy. No, se trata de dejar de arrastrarte, decir, pues esto es la vida es válida porque es vida. No la vas a validar tú cuando se te dé la gana, cuando entonces sí todo salga como tú quieres, porque les voy a decir algo. Para empezar, no sé si se habían dado cuenta, la vida es como puede y como le sale. El que uno se mete en procesos de dolor es este estadio de rechazo ante lo que es. Cuando puedes pasar por esos procesos de metamorfosis es cuando aceptas que la vida es como es, pero como yo voy a transitarla, qué es lo que le voy a aportar, cuál es mi sello particular que le voy a dejar a la vida. Me parece que esa es la gran metamorfosis cuando puedes abrir tus alas y te dejas de todos estos procesos de es que no puedo porque no soy, porque no fui, porque no tuve la historia, porque nadie me apoyó, porque entonces, pero ¿cuándo vas a tomar la decisión de ir adentro para vivir tu propia metamorfosis y conectarte con la vida, amigo? Esa es la invitación del día de hoy. Claro, padrísimo. Y en esta comprensión de que lo que nos trae la vida en alegría, nos lo va a traer en amor, y nos lo va a traer en tristeza, y nos lo va a traer en enojo, y nos lo va a traer en miedo. Y cuando decidimos no tocarlo, pues lo que hacemos es como meterlo abajo del tapete, hacer como que no existe, hacer como que no afecta, y entonces tu cuerpo hace como que está sano y tu emocionalidad y tus relaciones hacen como que se van llevando. Ese es el problema. Y en nuestra labor, Elvia, que es llevar este mensaje, vivir el mensaje para nosotros mismos, no sé si sea válido decir, pues también ser, a veces ejemplificarlo, y no por ser un elegido, sino porque pues, nos toca estar enfrente a personas, a grupos, a hablarles, pues no, y se vale que a veces pues faltes un poco a lo que dices, pero no debería de ser así porque vivimos lo que creemos y lo que pensamos. Y pues la verdad es que pues estos temas son es un refresh verlos desde una perspectiva tan profunda, tan padre, y sobre todo llevar este mensaje a las personas que nos siguen. La verdad es que ha sido y siempre es un placer y una delicia platicar y tener a tantos oídos y a tantas personas, sentir esta sensación de conexión y esta energía que hacemos las personas que sabemos y que estamos seguros de que este es el camino en la evolución que estamos buscando. Oye, amigo, hace una pregunta súper interesante Víctor Medrano, que le mando un abrazo, y también a Alberto. Fíjate, gracias a nuestra tribu que está creciendo, pero también está creciendo en el sagrado masculino, porque bueno, ya nos siguen tribu, no solamente mujeres, también hombres, y bueno, se los agradecemos. Y Víctor pregunta, ¿qué activa el cambio en la oruga? Yo tengo una respuesta, pero primero tú. El cambio en la oruga finalmente para mí es eso, y voy a insistir en lo que dije, va a ser la tercera vez que lo menciono, en lo que dice Corbera. Primero es conciencia. Conciencia es darme cuenta. Esta pregunta activa su conciencia. La pregunta de Víctor para Víctor es el atreverse a moverse, porque escuchar este tipo de cosas, ir a sesiones, tomar cursos, te va a hacer verte en un espejo. Cuando te ves en un espejo, ves cosas. Cuando ves cosas, te das cuenta. Cuando te das cuenta, la visión de túnel se empieza a ser más amplia y ves que existen otras opciones. Eso se llama conciencia.
Cuando la persona se hace consciente, se da cuenta de que hay otras cosas alrededor, conciencia es sinónimo de no permanecer igual. Cuando tú te das cuenta, ya no puedes permanecer igual. Y al darte cuenta de que hay otras opciones y eliges otras opciones, dejas de ser la víctima y sobre todo dejas de darles la responsabilidad de cambio a los otros, porque entonces te mueves por ti mismo, por lo que tú, por esta fuerza interior que de acuerdo a este pensamiento la mueve Dios, que soy yo mismo, ¿no? Yo, sabes que creo que hay dos motores. Una es el amor, por ejemplo, lo activa un proceso de metamorfosis cuando una mamá, por ejemplo, soltera, es que es dual, ¿no? O sea, la activa el amor, pero también está en procesos de dolor. No sé, es como dual. Ojo, el dolor no desde el sufrimiento, sino es de, si yo, el motor es el amor, aunque en este momento me está doliendo. Dicen que por ahí sabios son los que aprenden de las lecciones de los demás. Entonces, por eso no hay sabios, porque nosotros vamos y aunque te dijeron, por ahí no, elegimos esa lección. ¿Y qué creen? Que para el ser humano a veces el impulso es ese parteaguas de su vida que lo colocó en el dolor más profundo y es muy fuerte, pero para elegir el amor, para elegir el camino, para tomar ese dolor como impulso para renacer. Me parece que hay dos vías. De manera consciente podríamos elegir el amor, pero me parece que en la experiencia humana el dolor, si tú en lugar de tomarlo como sufrimiento, termina siendo un motor que te construye, que te transforma. El dolor frente a una pérdida, frente a una cuestión de separación, el dolor frente a algo confuso. Si tú decides que sea el proceso de la metamorfosis, es cuando entras en el capullo y vas a abrir las alas. Amigo, ¿con qué nos despedimos el día de hoy? Bueno, pues primero, Elvia, si me permites, voy a tener el día 11, la siguiente semana, el último taller del año en conciencia emocional, que está dirigido a esta parte de ansiedad, manejo y control del miedo, conocimiento del miedo, insomnio. Son 4 módulos que van enfocados a personas que están sufriendo ataques de pánico, periodos de ansiedad, síntomas de ansiedad, y que es importante que comprendan cuál es la mecánica. El taller es un taller de 10 horas, en los siguientes 4 jueves, de 7 de la noche a 9:30 de la noche. Después son 5 seguimientos en donde nos reunimos por espacio de 5 semanas y todo va incluido en el precio del taller. Y ahorita con lo que me estaba encontrando es con parejas, ya como tú sabes, trabajo con parejas, y pues en esta dualidad que tiene también la pareja, muchas veces una de la parte de la pareja no alcanza a entender lo que realmente le está pasando al otro y lo califica como fingido, como manipulador. Y entonces es un buen ejercicio que las parejas entren al taller para comprender lo que la persona y sepan cómo tener una red de apoyo a la persona y no una red de apoyo al problema, que muchas veces lo que se genera es una red de apoyo al problema. Y bueno, es el último taller. Pueden mandarnos solicitud para que les enviemos la información en las redes sociales, en @neuromap, en Facebook, y nos pueden encontrar ahí. Y En una Instagram, promoción, en Instagram, también ¿no? estamos en Instagram como Neuromap y nos pueden encontrar, digo, también ahorita es la promoción de 2 por 1.5, si son pareja, 2 por 1.5, para poder acceder al taller y podernos, y que nos puedan acompañar. Perfecto. Ahí está Y el teléfono, amigo. El WhatsApp, eh, el WhatsApp. el, el teléfono para WhatsApp es 442-122-3677, Uh-huh. 442-122-3677 para WhatsApp. También ahí les podemos enviar información, la liga para las inscripciones y todo esto. Ya estamos para tenerla el próximo jueves y recuerden, promoción 2 por 1. Y escribí algo para cerrar el programa para ti, para todo el auditorio. Es un pensamiento que va a ir al libro que quiero ya lanzar el próximo año, que son todos los pensamientos. Y dice así: ir más allá, lograr tus metas, deberá de ir acompañado de un trabajo personal
y de una conciencia de dolor como parte de la vida. Es por ello que muchos de los grandes, quienes lo han logrado todo, terminan por perder el sentido de vida cuando pierden todo lo material. Al lograr todo lo material o ponernos en esa tarea, nos olvidamos muchas veces de un esfuerzo que nos lleva el camino espiritual. Qué bello, gracias por ese regalo y bueno, pues como siempre, muy a tu estilo, gracias amigo. Y yo puedo decirles que, bueno, les doy mis avisos parroquiales y finalmente con qué terminamos y con qué concluimos. Recuerden que el 13 y 14 tenemos este taller totalmente vivencial y sobre todo de encuentro contigo mismo en la metamorfosis. Vamos a juntos vivir la metamorfosis de ir hacia nuestras sombras, saber dónde están las creencias limitantes, dónde están esas heridas que ni siquiera has visto que están ahí, resolver los duelos, vamos a hacer un trabajo del perdón profundamente y te espero para juntos vivir esa metamorfosis. Es un taller que estoy haciendo de la mano de nuestros amigos de Olo Academia. Las inscripciones están en mi página, directamente arribita está el video, ahí está el link para que se inscriban Metamorfosis. Y hicimos un cambio en el calendario de los talleres que estoy haciendo yo cada fin de semana. Ahorita me concentré en Metamorfosis, pero en estos días ya les subo cómo quedaron las nuevas fechas y les platico. Casi no doy sesiones individuales porque no me daba chance, la verdad no he tenido tiempo y estoy transitando. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, ahorita en los conversatorios es la dinámica que ustedes van a ver más que un esquema de entrevista. Vamos a ir transitando conversatorios, estamos generando más contenido y bueno, voy a abrir a finales de noviembre fechas para sesiones individuales. Así que próximamente les voy a dar los pormenores para que vayan sacando su cita y les mande la información. Pero bueno, por lo pronto ahí están. El WhatsApp para información de los talleres que vienen y si quieren el link de Metamorfosis es más 52 44 21 49 87 02. Y pasen la voz, si se perdieron la masterclass que estuvo de veras bien padre, aparte nos tocó el 2 de noviembre. Hablamos de morir para renacer. O sea, fue así, sincrónica totalmente. Está en el YouTube, el link está, Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio, ya está esa masterclass para que la compartan, sobre todo que hablamos de estos procesos del duelo. Y bueno, pues todos los contenidos útiles que transforman tu vida. ¿Y qué creen? Que también ya salió el link el promo del taller de cierre de ciclos. Vamos a cerrar el 2021 agradeciendo y vamos a hacer manifestación para el 2022. Es un taller totalmente de manifestación, también lo doy con Olo Academia. Y pues amigo, cerrando el año con todo, o sea, con todo. No vendo pozole porque no me sale, pero nosotros siempre creando, viviendo esta metamorfosis y gracias a mi tribu por tanto amor. Síganos en nuestras redes sociales porque bueno, en Instagram les compartimos pensamientos y demás, estamos compartiendo mucho contenido, también ya ingresamos a TikTok, ahí tengo que hacer unas adecuaciones para generar más contenido, por todos los medios vamos a llegar a ti, así que yo te recuerdo que somos una gran experiencia y se trata de ser la experiencia más chingona y más maravillosa, y como dicen los mayas, Inakeshala, yo soy tú, tú eres yo, y bueno, pues gracias por atreverte a vivir la metamorfosis. La pregunta es, ¿aceptas el reto? Entonces te esperamos el 13 y el 14. Amigo, te quiero, te extraño, nos vemos pronto y bueno, pues un abrazo a nuestra tribu, amo lo que somos y vámonos. Nos vemos, gracias. Bye.